Muy bien, estamos en la sesión número 2 de Solo de Richard Byrd. ¿Qué revisamos en la sesión anterior? Sí, bueno, tuvimos una lectura, un mega resumen de cuál fue la aventura de Richard Byrd, el almirante piloto militar norteamericano, y cómo terminó toda su aventura. ¿Mm? Habían varias cosas interesantes ahí en esa lectura, en ese estudio, el cual, bueno, me dejó con una sensación de media verdad, media ficción. Richard Byrd Solo, traducción y publicación del año 1990, según veo acá arriba. Y luego aparece el título Alone, este es el título en inglés Solo, directamente Richard Byrd 1938. Fíjense la fecha de 1938. Por ahí por el 1940, 1945, de ahí hacia atrás, desde el 1850, 1820, se encuentran la mayoría de los textos esotéricos y historias raras y prohibidas del mundo están en esa fecha, donde ya había poder de imprenta, habían periódicos, etcétera, etcétera, y la gente tenía posibilidad de compartir sus experiencias personales. Normalmente todos estos libros son experiencias personales, y, y había una especie de libertad de poder conversar ciertas cosas que hoy en día parecieran tabú o parecieran tonteras, y se podían conversar todos estos temas de forma abierta. Entonces aparecieron muchos libros interesantes en aquellos tiempos. El prólogo de Sarah Maitland pareciera no ser muy amiga de la teoría que este libro propone. Dice: solo es un libro insólito y muy hermoso. Y creo que para apreciar lo hermoso que es necesario comprender también lo insólito que es. Por ahí es por donde voy a empezar. Se trata de hecho de un libro insólito en varios aspectos. En primer lugar, solo cambia de género hacia la mitad del libro. Byrd partió para pasar un invierno sobre la Antártida, más al sur de lo que había hecho jamás. Aunque esta aventura tenía una excusa científica: adquirir un mayor conocimiento sobre la meteorología de la Antártida a través de la recopilación diaria de datos científicos, algo que sin duda hizo. Byrd explica claramente desde el principio que ese no era el objetivo por el que iba. Y así el libro comienza con una exploración filosófica sobre uno mismo en soledad, en uno de los lugares más extremos de la naturaleza. Por supuesto, no se trataba de una idea nueva. La creencia de que las formas de vida extremas, y especialmente en soledad extrema, aportan experiencias extremas y que son estas recomendables, es muy antigua. Ok, bueno, bla bla bla. Seguimos adelante, vamos directamente. Prefacio de Richard Byrd, que es lo primero que el escritor quiere explicar o decir frente a este libro. Dice: este libro es el relato de una experiencia personal, tan personal que durante años no he conseguido escribirla. Es diferente a todo cuanto he escrito. Mis otros libros son hechos, narraciones impersonales de mis expediciones y vuelos. Nos fijamos aquí un tema importante, que Richard tenía ya escritos anteriores, era escritor. Quizás cuando se recibió en sus tiempos libres, él escribía y tenía publicaciones. Él dice: este libro, al contrario, es en gran parte la historia de una experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva y no objetiva? ¿Por qué ocupa la palabra subjetiva? Estuvo al borde de la muerte antes de que acabara. Y puesto que mi sufrimiento fue tan grande, el instinto del hombre es guardarse tales cosas para sí, no sabía cómo podía escribir sobre la base avanzada y al mismo tiempo no mostrar mis sentimientos. Bien, ok, acá tenemos un mapa, Polo Sur, Antártida. Esta imagen que vemos acá, no sé, no me parece que sea la imagen original que aparezca en el libro de Byrd. La tipografía del texto, la font, se ve más o menos contemporánea. No es de ese tiempo. Aunque me puedo equivocar, obviamente no soy experto en tipografías. Pero lo que me llama la atención es el círculo que tiene esta imagen, y que es el mismo círculo que se ve tapado en el Google Earth, como se veía. Ahora arreglaron eso, simplemente, al menos en el Polo Norte, simplemente borraron el campo de hielo del Polo Norte y está todo pintado de color azul, como que ahí hay absolutamente nada. Si en el Polo Norte hay absolutamente nada, entonces ¿por qué diablos no viajan de Estados Unidos a Rusia por 2 horas sobre el océano? Y se dan toda la vuelta a Estados Unidos, Colombia, de Colombia viajan a España,
de España hacen transbordo y se van a Rusia. Es un viaje absurdo, pero así se hace, con todas las excusas correspondientes. Pero cuando uno realmente piensa sobre ese tipo de excusas, uno se da cuenta que en realidad hace muy, muy, muy poco sentido. Aunque muchas veces la vida pareciera ser un sinsentido y las cosas sin sentido son realmente las que son. Entonces le damos, bueno, el beneficio de la duda. Vamos a ver. 1933. ¿Qué está pasando en 1933 en las Europas? La base meteorológica avanzada Bolling, donde estuve solo durante las noches del invierno antártico de 1934, estaba situada en la oscuridad, en la oscura inmensidad de la barrera de hielos de Ross. Es una línea entre Little Antártica y Polo Sur. Era la primera estación interior ocupada en el continente más meridional del planeta. Mi decisión de pasar allí el invierno era más difícil, quizás de lo que pensaban algunos hombres en Little America. Vamos a ir, debido a que el texto es bastante largo, vamos a ir saltando y tratando de encontrar lo que realmente nos interesa. Puede que esté exagerando la necesidad de buscar un refugio esporádico, pero no lo creo, al menos en lo que a mí respecta, puesto que siempre me ha llevado más tiempo que a una persona normal reflexionar sobre el fondo de las cosas. Durante 14 años más o menos, diversas expediciones una tras otra habían ocupado mi tiempo, mis pensamientos, hasta llegar a excluir todo lo demás. En 1919 fue el vuelo transatlántico de la Marina estadounidense, en 1925 el de Groenlandia, en el 26 en el Polo Norte y en el 27 el Océano Atlántico, del 28 al 30 el Polo Sur y del 33 al 35 otra vez la Antártida. Estas fueron las expediciones legales abiertas en las cuales el gobierno americano estuvo trabajando sobre los polos sin descanso entre ellos. Estaba ocupado organizando la nueva expedición, entonces todo esto es lo que trabajó Richard Byrd. Vamos más adelante. Pero para mí la sensación de verdadero éxito fue escasa. Más bien, después de hacer balance, fui consciente de ciertas faltas de sentido. Este sentimiento se centraba en pequeñas, pero cada vez mayores omisiones, como era el caso de los libros. No había final en la lista de libros que siempre me prometía leer, aunque en cuanto a leerlos, nunca parecía tener tiempo ni paciencia suficiente. Con la música sucedía lo mismo. El amor por ella y supongo la necesidad indefinible estaba ahí, pero no el deseo o la oportunidad de interrumpir más que por un momento la rutina que la mayoría de nosotros llega a querer como existencia. En realidad se trataba de otros asuntos, nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevos desarrollos de los que sabía poco o nada. Parecía una forma de vida limitada. Alguien podría preguntar, ¿por qué no intentar incluir esas cosas en la vida diaria? ¿Tienes que ir a enterrarte en medio del frío polar y la oscuridad para estar solo? Yo quería algo más que aislamiento en un sentido geográfico. Quería hundir raíces en la filosofía enriquecedora. Esos riesgos estaban incluidos, todos lo sabíamos, pero ninguno, al menos en lo que podíamos prever, que fuera tan grande. En caso contrario, como jefe de una gran expedición polar y sujeto a toda la responsabilidad implícita en el mando, no habría ido. Lo calculé mal y está demostrado por el hecho de que casi pierdo la vida. Aún así no lamento haber ido, pues leí libros, aunque no tanto como había planeado leer. Escuché las grabaciones del fonógrafo, aunque parecían aumentar mi sufrimiento, y reflexioné a pesar de no tener siempre la alegría que había esperado. La crítica que me hizo reflexionar la realizó mi amigo Charles B. Murphy, un miembro de la expedición. Antes de marcharme a la base avanzada, le pedí que se ocupara de mis asuntos juntos con los lugartenientes, el Dr. Thomas C. Poulter. El anuncio de que ocuparía la base avanzada en solitario no se envió a Estados Unidos hasta que me establecí allí. Y decía simplemente que iba porque quería. Mis amigos recibieron la noticia con diferentes sentimientos. Durante las 48 horas siguientes llegaron muchísimos mensajes de radio a Little America. La mayoría de personas cuyo juicio aprecio. Teniendo en cuenta la poca información que tenían, debo decir que fueron sorprendentemente justas. Y aún así, por cada mensaje de aprobación, había 3 de perplejidad o sincera desaprobación.
Se me apremió, o más bien ordenó a reconsiderarlo. Mi partida, decían, acabaría en desastre, casi seguro para mí y probablemente para los 55 hombres que quedarían sin superior en Little America. El director de una gran institución geográfica advirtió que si algo iba mal en Little America durante mi ausencia, mi desgracia sería peor que la de Noble, cuyo crimen consistió en abandonar el dirigible destrozado antes de que salieran todos sus hombres. Se bajó del barco el capitán antes de salvar a los que estaban con él. Un amigo banquero declaró rotundamente que la idea era un capricho imprudente y que la vergüenza por abandonar compensaría el haber huido de las consecuencias producidas por mi decisión, si es que insistía en ella. ¿Me dan un segundo? A ver, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Lo que decía es que lo que vemos en estos párrafos es que Richard escuchó todo tipo de palabras de no apoyo frente a la misión. Y esto es lo típico que las personas hacen cuando hay una idea nueva, algo interesante, algo revolucionario, algo que puede, que rompe el status quo, siempre lo tiran para abajo y lo tratan de desanimar y destruir. Pero una vez que estas personas revolucionarios logran el objetivo, si es que lo logran, entonces todos esos criticones se suben al barco de la victoria. Yo sabía que lo iba a lograr, yo sabía, y después dan entrevistas y escriben, ¿no? Yo sabía, siempre le apoyé, siempre le apoyé. Mentira. Pero es así como funciona la sociedad. Por eso uno no debe nunca desanimarse cuando las personas critican lo que uno está haciendo, porque esa de la gente ordinaria es la que actúa así. Ordinario no me refiero a punga, me refiero a ordinario, gente del montón. Así piensan. Esa es la mentalidad que tienen. Entonces uno debe no escuchar ese tipo de cosas y siempre ir adelante. Bueno, la base era un capricho imprudente y que iba a tener un accidente, etcétera, etcétera, aunque de cierta forma fue así. Él mismo está explicando y casi muere en la misión. Vamos más adelante, vamos a ver, encontremos ya, debido a que todo esto ya lo leímos, lo estudiamos en la sesión anterior a través de su biografía, como no escribiré acerca del viaje hasta Little America. Creo que mi narración general de la expedición ya ha sido descrita adecuadamente en Descubrimiento. Después de una incursión por los mares sembrados de hielo y con bancos de niebla hacia las todavía desconocidas costas al este de Little America, finalmente llegamos el 17 de enero de 1934 a la Bahía de las Ballenas. Allí vimos por primera vez las horribles condiciones del hielo, que tendrían una gran relevancia en todas las operaciones previstas. Aunque habían bloques de hielo sueltos y rotos, amontonados en la amplia entrada de la bahía, pudimos aproximar el barco a 5 kilómetros de Little America. 5 kilómetros, es decir, lo que vuela un págalo. Pero entre medias, siguiendo la costa este de la bahía, había un cinturón de hielo compacto de 1,5 kilómetros, con unas olas sobre otras de hielo golpeado y quebrado, con grietas profundas, pozos y espacios abiertos de 640 metros de profundidad. A menos que lo hayas visto, no puedes imaginar cómo es. El cinturón que nos separaba de Little America me hizo pensar en un océano embravecido por un huracán y petrificado por la altura de la tormenta. Había 12 metros desde las crestas de algunas olas hasta abajo. Si eso hubiera sido todo, no habría sino ni la mitad de malo, pero las mareas y las corrientes golpeaban sin cesar la base de hielo. Era posible escuchar cómo se agitaba y rugía en una docena de lugares distintos, y el sitio que parecía ofrecer un paso seguro un día podía convertirse en una grieta enorme al siguiente. Después de supervisar la región con aeroplanos y grupos de exploración con esquís, llegamos a la sombría conclusión de que ni siquiera los equipos con perros, y mucho menos los tractores, podrían llegar sanos y salvos a Little America. De hecho, estábamos a punto de abandonar completamente Little America y construir una base nueva en la costa oeste de la Bahía de las Ballenas, cuando un equipo con esquís volvió con la noticia de que había trazado un camino hasta allí, aunque tenía 11 kilómetros y estaba lleno de posibles peligros. Tomamos ese camino y desechamos la idea de construir una nueva base principal en el otro lado de la bahía.
Lo llamamos Camino de la Miseria, y el nombre era un eufemismo. Durante 2 meses completos, 24 horas al día, trabajamos entre los barcos y Little America, modificando el camino para que se ajustara a las condiciones de hielo y cambiaran rápido, colocando puentes sobre las peores grietas, mientras el océano golpeaba el hielo a nuestra espalda. Algunos días el sol de medianoche recorría el cielo sin prisa, permanecía con nosotros todo el tiempo. Saltamos siguiente párrafo. Pero no escribiré más sobre el camino de la miseria, como transportamos 650 toneladas de suministro hasta Little America. Se ha descrito ya en detalle en Discovery. ¿Seguimos? Hasta entonces la cabaña de la base avanzada, transportada con el mayor de los cuidados a través del hielo, estaba en el centro de Little America y Paul Simple había tomado posesión para comprobar el equipo de ventilación y la calefacción. Ahora que tenía tiempo para reconsiderarlo seriamente, no tardé en llegar a una conclusión. Donde quiera que consiguiéramos instalar la base, no sería al pie de la reina Maud, ni en un lugar cercano a ella. Primero, el tiempo corría en nuestra contra. Era marzo y las temperaturas llegaban a alcanzar 20 bajo cero, 30 e incluso 40 en marzo. Los equipos del campo de la Antártida se dirigen a la base escapando de la noche apremiante. 20 bajo cero actualmente es... Bueno, hay momentos en que en Helsinki habían 20 grados bajo cero. 18, 20, hasta 24, si recuerdo bien. Hubieron unas tardes, noches que viví en 24 grados bajo cero. Obviamente departamento temperado, maravilloso, ¿no? Pero afuera congelado. Y esta era la temperatura que había en el Polo Sur. No es tan complejo. En Rusia hay lugares que viven a menos 50 grados, menos 40 grados bajo cero. Claro, también al norte, Polo Norte. Pensé que la temperatura era aún mayor en esas áreas. La Antártida se dirigen a la base escapando la noche apremiante. Ok, seguimos. Saltemos estos detalles, estamos buscando lo importante. Sin embargo, todavía no podíamos realizar los preparativos con tranquilidad. Cuando recuerdo los sucesos que precedieron al comienzo, me pregunto si únicamente sufrimos daños menores. El joven John Dyer, ingeniero jefe de radio, cayó 13 metros desde la cima del poste de la antena sin mayores heridas que unas quemaduras en la piel. Cayó de 13 metros, claro. Debe haber sido una montaña de nieve. Cayó suavecito. Rawson, el piloto, tuvo que ser operado por una infección de estreptococos en la garganta. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿No? Luego Pelter, el fotógrafo aéreo, sufrió apendicitis, lo que supuso otra operación. Ok, todos se enfermaron. Muy bien, seguimos. Vamos a lo próximo. Aquí está toda la información sobre cómo llegaron hasta Little America, etcétera, etcétera, etcétera. Marzo, la decisión. Abril, marzo. Después de que la flota de tractores partiera, llegó un flujo casi constante de informes de radio, la mayoría desalentadores. Azotados por el frío, la ventisca y las tormentas, y obligados a realizar travesías cortas por la nieve reciente, los tractores avanzaban lentamente. A unos 38 kilómetros al sur de Little America, 2 vehículos escaparon del desastre por poco en una región que no se creía agrietada, y a unos 80 kilómetros en una depresión con forma de cuenco, llamada el Valle de las Grietas. El equipo tuvo que dar un largo rodeo hacia el este para evitar grietas ocultas, cuya superficie habría resistido el paso de los perros de Inez Taylor, pero no el de los vehículos con la carga. En este camino a 104 kilómetros de Little America, el Kletak se rindió. La sujeción del cigüeñal frágil a causa del frío se quebró y, puesto que la reparación escapaba a los recursos del equipo, lo abandonaron. Ok, seguimos adelante. Esa noche, entre las horas en las que June llegó y volvió a la latitud 8008 sur, tomé mi decisión. La base avanzada estaría ocupada inevitablemente por un solo hombre, con los tractores averiados y el sol que nos dejaría en menos de un mes. No teníamos los medios ni el tiempo de prepararla.
como estaba previsto, para 3 hombres. Volví a rechazar la alternativa de llevar 2 hombres por los mismos motivos que anteriormente, es decir, por la lógica de la armonía entre personalidades. La verdad es que ni siquiera yo me atrevía a ir como parte de un equipo de 2 personas. El otro hombre podría resultar inadecuado para mí, al igual que yo podría hacerlo a sus ojos. Nunca se planteó seriamente la idea de abandonar el proyecto de la base avanzada. La expedición lo había planificado durante mucho tiempo y había soportado demasiado como para que me rindiese tan fácilmente. Aunque habíamos fracasado en situar la base tan al sur como habrían querido los meteorólogos. Además, como dije al principio, quería aprovechar la oportunidad de ir. Era una experiencia que ansiaba en cuanto me di cuenta de las posibilidades. ¿Continuamos? Todavía está en el Little America, 22 de marzo. ¿Dónde estaba situada la base avanzada? La barrera de hielo de Ross era tan lisa como las llanuras de Kansas. La nieve continuaba hasta encontrarse con el cielo en el horizonte homogéneo. Esta era la amplitud del desierto, la amplitud de los materiales puros de la creación, se podría decir. En comparación, el grupo amontonado de tiendas, tractores, perros y hombres era solo un alfiler en el infinito. Todo esto me era familiar. Hasta ese momento no tuve una idea clara de lo que había venido a hacer. Al comienzo de una misión peligrosa, supongo que incluso el hombre menos imaginativo tendría ese instante de premonición en el que las últimas dudas surgen de la nada. Fuera lo que fuese, lo descarté antes de apoyar los esquís. Inés Taylor y Sipley venían a mi encuentro y Bowling estaba impaciente por despegar. No fuera a hacer que el frío detuviera el motor. Tras 15 minutos el avión estaba de nuevo en el aire. Tras él quedó en la pista la estela de los gases de escape como una enorme pancarta que se mantuvo durante mucho tiempo después de que el avión desapareciera en dirección al sol débil y poniente. ¿Cómo va la cabaña?, pregunté a Sipple. Despacio, dijo. Y al mirarle a él y a los otros hombres que habían venido a saludar, vi que tenían la cara amarillenta por la congelación y los labios agrietados dentro de las capuchas de las parcas mostraban unas sonrisas tristes. ¿Estáis todos bien?, pregunté. Todos excepto Black, dijo Inés Taylor. Tiene la rodilla inflamada, pero si te parece bien y podemos montar la cabaña rápidamente, me gustaría sacar a mi equipo de aquí en unos días. En 1 o 2 días. Ya veremos, dije. Sabía, sin que me lo hubiera dicho, lo que pasaba por la cabeza de Inés Taylor. Él y sus 3 hombres, Pine, Roan y Black, habían estado en el camino 3 semanas soportando temperaturas que pasaban los 50 grados bajo cero. Supuse que lo habían pasado mal, en gran medida por la falta de cremalleras reversibles en los sacos de dormir. El hielo se había acumulado en los sacos de manera que dormir más de unos minutos seguidos era casi imposible y quedarse tumbado significaba morir congelado. Por lo tanto, como el equipo todavía se enfrentaba a una travesía de 5 días hasta Little America, le prometí a Inés Taylor que no le retendría más de lo que fuera absolutamente necesario. Ok, continuamos. ¿Hasta cuándo van a hablar de lo mismo? Little America. Saltamos al próximo mes, así nomás. El que quiera ver más detalle, entonces puede obviamente leer el texto completo. Durante los 4 meses y medio que estuve solo en la base avanzada, llevé un diario bastante completo. Casi cada noche antes de acostarme me sentaba y escribía una descripción detallada del día. Sin embargo, al leer las páginas 4 años después, me ha sorprendido y desconcertado encontrar que ninguna de las emociones y circunstancias que siempre he relacionado con los primeros días tuvieron su reflejo en el papel. Parecía que nunca había estado más ocupado, aunque me levantaba antes de las 8 de la mañana y pocas veces me acostaba antes de medianoche. Los días no eran lo bastante largos como para realizar todo lo que tenía que hacer. Y en mitad de una tarea, una mente ocupada tiene poca paciencia y con las nimiedades autográficas. Ok, la base avanzada. Continuamos a ver si encontramos algo interesante acá. El receptor estaba ajustado con una precisión de 100 metros. Los tubos brillaron cuando apreté el interruptor y la lectura de sintonización mostraron que todo estaba como debía. Esperé 5 minutos más o menos para que los tubos se calentasen. Exactamente a las 10 en punto, según me
me ponía los auriculares, escuché la voz clara y modulada de Dyer, que decía KFZ llamando a KFY. Contesté, por favor. Nervioso como un piloto novato en su primer vuelo en solitario, tomé el transmisor y marqué OK, KFZ. ¿Todo bien? ¿Cómo están los equipos del camino? O por lo menos eso es lo que intenté decir. Los equivalentes de puntos y rayas me resultaban tan confusos y extraños como el árabe, y a mitad de frase olvidé completamente lo que estaba diciendo. Sin embargo, Charlie Murphy llegó unos minutos después con la noticia de que el equipo de la base avanzada y el de Inez Taylor estaban sanos y salvos en Little America. Vamos. Ok, parece que toda esta parte, abril, la noche, todo esto está hablando de toda la experiencia de llegar a sentarse, etcétera, etcétera. Es la bitácora, digamos, el día a día, lo que están haciendo. Hubo días incluso en abril que no contribuyeron en nada a recordar los múltiples peligros del aislamiento. La escarcha siempre obstruía el tubo de la estufa y de la ventilación, incluso el conducto del hueco del generador de la radio, dificultando la ventilación y acumulando humo en la cabaña. Y aunque caminar siempre había sido mi relajación principal, casi nunca me atrevía a perder de vista el mástil del anemómetro o el transmisor de 3 metros que marcaba el depósito del equipo sur. Debe ser realmente interesante una experiencia así, pero qué complejo. Realmente hay que tener mucho entrenamiento psicológico para poder vivir una experiencia así. El miedo y el dolor son las emociones más transitorias, y debido a que se olvidan fácilmente, nunca dejé de remarcar a los hombres que servían bajo mi mando la necesidad absoluta de las reglas de seguridad. No es por hoy o mañana, sino para todo lo que dure la expedición. Así se lo decía a un nuevo miembro: relájate una vez en las regiones polares y el muro artificial de seguridad que has erigido meticulosamente a tu alrededor se desmoronará sin previo aviso. Ese aprecio por la disciplina es lo que me llevé a la base avanzada, y aunque algunas veces tenía que obligarme a mí mismo a seguirlas, la necesidad siempre estaba ahí. Tal como yo lo veía, 3 peligros destacaban sobre todos los demás. Uno era el fuego, perderse en la barrera, y el tercero era quedar incapacitado, ya fuera por lesión o enfermedad. Y habla de los diferentes peligros, habla sobre el fuego, algunos eventos, pero nada de lo que estamos buscando aquí sobre este viaje. Vamos a mirar, seguir avanzando. Mayo, el indicio. ¿Qué dice Mayo? Leemos el primer párrafo. Los primeros días de mayo no dieron ninguna pista sobre las calamidades por las que pasaría al final del mes. Al contrario, fueron los días más maravillosos que había vivido. Las ventiscas desaparecieron, el frío se trasladó al polo sur, y opuesta a la luna en el cielo, el color negro carbón, la luz restante del sol difunto ardía como una hoguera. Durante los 6 primeros días la temperatura media fue de 43,7, menos 43,7, menos 47,03, eso. Menos 47 grados. Bueno, eso ya es frío. La mayoría del tiempo estaba entre los 40 y 50 bajo cero. Apenas hubo viento y el silencio inundó la barrera. Nunca he experimentado un sosiego tan profundo. A veces adormecía e hipnotizaba como una cascada o cualquier otro tranquilo sonido familiar. Otras veces se introducía en el subconsciente tan imperiosamente como un ruido repentino. Me hacía pensar en el vacío fatal que se da cuando el motor de un avión se detiene abruptamente durante un vuelo. En la barrera era tenso e inmenso, y a pesar de mí mismo, estaba obligado a escuchar nada más que la propia emoción del silencio. Bajo tierra se volvía intenso y concentrado. En mitad de una tarea o mientras leía un libro, a veces ponía todos mis sentidos alerta y con recelo. Y como un inquilino que imaginaba escuchar a un ladrón en la casa, entonces los pequeños sonidos de la cabaña destacaban sobre el silencio. Todos parecían conscientes de sí mismos y acelerados. Después de un gran vendaval, salí de un sueño profundo sin entender el porqué.
hasta que comprendí que mi subconsciente, que se había acostumbrado al temblor del tubo de la estufa y al sonido de la ventisca del tejado, se había inquietado por la calma abrupta. Era un asunto extraño. Me sentía como si hubiera sido transportado a otro planeta o a otro horizonte geológico del que un hombre no tuviera conocimientos o recuerdos, y al mismo tiempo pensaba que era muy bueno para mí. Estaba aprendiendo algo sobre lo que los filósofos habían insistido tanto tiempo, que un hombre puede vivir intensamente sin necesitar montones de cosas, porque todo mi realismo y escepticismo me invadió con demasiada intensidad como para ser negado. Esa sensación exaltada de identificación, de unidad con el mundo exterior, que es en parte mística pero también certidumbre. Llegué a entender lo que quería decir Thoreau con las palabras ¿cómo se dice el nombre este? Un segundo. A ver, aquí hay un video para pronunciar, a ver qué dice. You're looking at how to pronounce this name, as well as how to say more interesting names from history as well, and science, so make sure to stay tuned and consider subscribing for more. All right. This was the name of a famous American naturalist, essayist, poet, and philosopher. How do you say it? In British English, it is said as Thoreau. Okay, thank you very much. Thoreau. Con las palabras, llegué a entender lo que quería decir Thoreau con las palabras. Mi cuerpo es todo sentimiento. Había momentos en los que me sentía más viejo que en cualquier otro momento de mi vida, liberado de las distracciones materiales. Mis sentidos se desarrollaban en nuevas direcciones y los asuntos aleatorios o comunes del cielo, la tierra y el espíritu que normalmente habría ignorado, si es que hubiera llegado a percibirlos, se volvía emocionante y sublime. De esta forma, 1 de mayo, 3 de mayo, está explicando sus experiencias de mirar la luna, etcétera, etcétera, el verde de la manzana, tocando el horizonte, se vuelve poeta. Pero no es lo que estamos buscando. Estamos haciendo un estudio sobre otras temáticas. Esto obviamente ustedes pueden revisarlo si quieren ver en mayor detalle. Ok, entonces aquí está hablando de toda su experiencia psicológica, emocional, disciplina mental para poder vivir esta experiencia, realmente experiencias bastante extremas que realmente se necesita un entrenamiento. Si vemos hoy en día los astronautas de la PASA y de otras agencias espaciales reciben un entrenamiento militar altamente sofisticado y muy severo para poder vivir en condiciones extremas. Así en mayo como en abril nunca me faltó realmente nada que hacer. Con todo el silencio y la monotonía y el ritmo lento de la noche, mi existencia era todo menos estática. Era el inspector de las tormentas de nieve y la aurora, la guardia de noche y padre, confesor de mí mismo. Algo ocurría siempre, para bien o para mal. Por ejemplo, la cita por radio del martes con Little America se eliminó para ahorrar gasolina, y mientras esto dejó un hueco en el horario, las 2 citas restantes resultaron más animadas. Siempre había un mensaje de mi familia con nuestro propio código privado que Dyer leía con una cortesía amable e incansable. A de almendra, L de luz, C de casa. Todavía le escucho recitarlo. Algunas veces había mensajes de amigos. Recibí un mensaje de un viejo amigo, Franklin D. Roosevelt, en la Casa Blanca, que decía desear que la noche no fuera muy fría ni el viento muy fuerte como para dar un paseo ocasional en la oscuridad. Y casi siempre Poulter, Rawson, ahora completamente recuperado, Sipple, Nobile, Haynes o Inez Taylor entraban en la conversación para comentar algún problema de la expedición o simplemente para pasar el rato. Cuando avanzaba en una dirección, parecía perder en otra. Justo cuando me felicitaba a mí mismo por haber dominado las tareas de observador meteorológico, el termómetro exterior comenzó a funcionar mal. Este aparato diabólico ocupaba la balda superior
de la estantería de los equipos, donde la escarcha se acumulaba en las marcas, las varillas, el cilindro e incluso en los registros. En una ocasión llevé el aparato dentro de la cabaña para cambiar la hoja y hacer un ajuste. La diferencia de temperatura cubrió el metal con escarcha y lo congeló. A partir de entonces no tuve más remedio que hacer los ajustes en el frío del túnel, sin más protección en las manos que unos finos guantes de seda, e incluso con eso me parecía ser condenadamente torpe cuando tenía que manejar el regulador de velocidad, que debía haber sido inventado con el propósito específico de fastidiar a los meteorólogos. Buenísima. 9 de mayo, interesante, está todo el diario de su expedición. 12:15 AM, es tarde, pero acabo de vivir una experiencia de la que quiero dejar constancia. A medianoche fui arriba para observar por última vez la aurora, pero solo encontré unas manchas brillantes tendiéndose de norte a noroeste en el horizonte. Había estado escuchando el fonógrafo mientras esperaba a que llegase la medianoche. Estaba usando mi reproductor casero y escuchando uno de los discos de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ta 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 tan. La noche era tranquila y despejada. Dejé la puerta de la cabaña abierta y también la trampilla. Permanecí de pie en la oscuridad para admirar algunas de mis constelaciones favoritas que brillaban más que nunca. Inmediatamente tuve la ilusión de que lo que veía también era lo que oía, así que la música parecía unirse perfectamente a lo que ocurría en el cielo. Según fluían las notas, la aurora apagada del horizonte latía, se avivaba y se plegaba en arcos y en rayos de luz que se extendían por el cielo hasta que en mi cenit la exhibición alcanzó su crescendo. La música y la noche se hicieron una y me dije que toda la belleza era pareja y nacía de la misma sustancia. Evoqué un acto cortés y desinteresado que era de la misma esencia que la música y la aurora. Estaba en contacto con Bhagavan en esa soledad. 10 p.m. La soledad era un laboratorio excelente en el que observar hasta qué punto los modales y costumbres están condicionados por los otros. Mis modales en la mesa son horribles. En este aspecto he retrocedido cientos de años. De hecho, ya no tengo modales. Si me apetece, como con los dedos, o directamente de una lata, o de pie, o en otras palabras, como sea más fácil. Lo que queda simplemente lo tiro al cubo de la basura, cerca de mis pies. He llegado a pensar que no hay razón para no hacerlo. Es una forma bastante conveniente de comer. Me parece recordar, cuando leía a Epicuro, que un hombre que vive solo vive la vida de un lobo. Una vida en soledad hace que desaparezca la necesidad de demostraciones externas. Ahora, rara vez maldigo, aunque al principio abría fuego rápidamente a todo lo que desafiara mi paciencia. Ocuparme del circuito eléctrico del mástil, del anemómetro, no es menos helador de lo que era al principio, pero trabajo en un tormento silencioso, sabiendo que la noche es amplia y que la blasfemia no sorprende a nadie más que a mí. ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, voy a copiar esto y lo voy a dejar en el Telegram. Me gustó esta línea. Mantengo el sentido del humor, pero sus únicas fuentes son los libros y yo mismo. Después de todo, mi tiempo para leer es limitado. Antes, cuando he entrado en la cabaña con el cubo de agua en una mano y la linterna en la otra, he colocado la linterna en la estufa y he colgado el cubo de agua. Me he reído de esto, pero ahora, cuando me río hacia mis adentros, pues parece que he olvidado cómo hacerlo en voz alta. Esto me lleva a pensar que la risa audible es principalmente un mecanismo para compartir el placer. ¡Wow! ¡Qué bueno! También me parece que la ausencia de conversación hace que me resulte más difícil pensar en palabras. A veces, mientras camino, hablo conmigo mismo y escucho las palabras, pero suenan vacías y extrañas. Hoy, por ejemplo, estaba pensando en el efecto extraordinario de la falta de distracciones en mi existencia. Pero describirlas quedaba fuera de mi alcance. Sentía la diferencia entre esta vida y la normal. Veía la diferencia en mi mente, pero no podía expresar bien las sutilezas con palabras. Puede ser porque he llegado a vivir profundamente dentro de mí mismo. Lo que siento no necesita más definición, puesto que los sentidos son intuitivos
y exactos. Qué bellísimo. Ahora me gusta. Ahora me está gustando la lectura. Ok, bueno, pero nos atrapa el tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá, página 97 de 227. Uy, que leí rápido. Y vamos entonces a vernos el próximo domingo para continuar con nuestro tema de esta lectura. A ver, highlight, yellow. Bien, muy bien. Que Paulina dice en 1933 Hitler recién estaba tomando el poder en Alemania. Así es. En ese momento el señor del bigotito estaba en el poder, había recién llegado al poder. Comenzaban grandes cambios a nivel planetario en ese momento. Desde, como decía, desde 1850 aproximadamente, o 1820, pudiéramos ir a lo más lejano, el comienzo del evolucionismo y de la teoría científica en cuanto a la evolución del hombre y de las especies, dinosaurios, etcétera, hasta 1930, 1940 aproximadamente, o 45 pudiéramos llegar, que es el término de la Segunda Fiesta Mundial. Es donde hubieron los descubrimientos y escritos más salvajes de la historia de la humanidad en los últimos 1000 años posiblemente. Porque antes de eso lo único que tuvimos fue Inquisición, cristianismo, Biblia, etcétera. No había mucho nada. Ahora han pensado sobre un tema que lo he citado varias veces. Voy a tomarme 3 minutos nada más. Desde el año 1000 al año desde el año 0 al año 1000, los primeros 1000 años, del 0 al 1000, y desde el 1800 al 1000, del 1000 al 1800 aproximadamente, ¿qué sucedió con la humanidad? Nosotros pensamos que estamos en el 2024, vamos a pasar al 2025, que han pasado 2000 años desde el tiempo de Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Pero pareciera que en los últimos, desde 1800, 1700, aproximadamente 1500 al año 2000, se ve todo lo que ha sucedido está en los últimos 500, 600 años, no más que eso. Descubrimientos astronómicos, el telescopio, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que está todo junto aquí, pero antes de ese periodo de tiempo hay aproximadamente 1000 años en los cuales se sabe muy poco qué sucedió con la humanidad. Realmente, ¿qué sucedió con la humanidad si hoy en día todos los días se inventan nuevas cosas? Claro, la tecnología ha avanzado y da las posibilidades, pero antiguamente no avanzaban en nada. Hay algo muy raro aquí frente a este tema y que es una de las tantas cosas que yo pienso de vez en vez, no tengo mucho tiempo para pensar en eso, pero vez en vez cuando llega el momento y toca el tema, es como, siempre digo, oye, pero en 2000 años no se hizo nada. Lo único que se ha hecho básicamente en los últimos 300, 400 años es la evolución de la humanidad en todo sentido. Pero ¿y qué pasó antes? Y saben, justo antes del 1800, por ahí por entre el 1500 y el 1800, ¿sí? Escabacti dice el oscurantismo ahí regía la iglesia. Pero no, es que hay algo más. ¿Saben qué es? Tiene que ver con lo que llaman hoy en día en la red, con el Gran Reset, el reseteo. Porque previo a las ciudades que tenemos hoy en día a nivel global, habían ciudades mucho más antiguas y más sofisticadas en construcción, que están todas tapadas por las ciudades actuales, todas las grandes capitales antiguas, París, Estados Unidos, los lugares principales en Europa, Alemania, etcétera. Todas las grandes ciudades, Berlín, etcétera, están construidas por sobrecimientos de ciudades antiguas, de construcciones antiguas. Entonces, a mí me parece que hay una especie de, si bien ese reseteo es real, porque las pruebas están, o bien es que hay un aumento de años, hay un aumento en el tiempo, en el cálculo de tiempo, hay un aumento. ¿Saben? Me sorprendí mucho pensando sobre esto, cuando descubrí el año védico, digamos, bengalí, el año hindú, el año en que ellos calculan en qué año estamos, y según los hindúes, los bengalíes, hoy en día estamos aproximadamente en el año 1300, porque como ellos no son una tradición cristiana, lo que la Iglesia Católica o la Iglesia hubiera pedido hacer, aumentar como 500, 600 años de historia que no existen,
ellos no lo hubieran aumentado y cambiado. Entonces estarían viviendo en el calendario real. Y si ustedes miran, pueden googlear en qué año estamos en calendario bengalí, en calendario hindú, y les va a mostrar el tiempo. Y hay como 500, 600 años de diferencia. ¿Mm? Y justamente las teorías en el mundo occidental que hablan sobre esto, porque no solamente yo, hay un montón de gente que ha dicho, oye, pero hay historia que está como estancada y de pronto se desestanca, que sale todo, los teléfonos, los aviones, los celulares, todo aparece así como en 100 años, es ridículo, ¿no? Si las cosas no evolucionan así, la evolución es paulatina y es mucho más lenta. Y ninguna cultura ha dejado de evolucionar, todas las culturas evolucionaban o decaían, pero siempre se estaban moviendo, no es que nos quedábamos congelados por 1000 años, es muy raro. Entonces, ahí hay algo frente a ese tema de la historia del mundo que es un poquito diferente. Me gusta muchísimo lo que está escribiendo Bert sobre su soledad y sobre su experiencia en la soledad. Cuando no tiene influencias externas, no tiene ruido, no tiene shopping malls, no tiene ninguna tontera en la televisión, entonces tiene tiempo para pensar y está pensando y sintiendo cosas que son reales. Aquellas cosas que los místicos van entendiendo y van apreciando a través de las prácticas de meditación profunda, como por ejemplo que la música y que la galaxia completa está todo conectado, está todo absolutamente conectado. Aunque estés reproduciendo música a través de un tocadisco que ya está grabada hace quizás cuántos años y es simplemente una reproducción discográfica, esos sonidos están conectados con el universo. Todo está conectado, no hay nada que esté desconectado. Y que las cosas estén sucediendo, están en tiempo y espacio perfectos para que así sucedan. Interesantes reflexiones las que tenemos aquí. Están un poco aisladas de lo que estamos realmente buscando, indagando en este texto. De igual manera, ha sido una lectura interesante. ¿Alguna opinión, algún comentario frente a lo que estamos tratando? Sí, a mí me llamó la atención al principio, sobre todo, que decía que él había ido en invierno para allá y hablaba de la oscuridad en la Antártida, y fue en enero, y en enero es pleno verano, y allá en enero hay sol todo el día, 24 horas, entonces como que me llamó la atención eso. O está mal traducido, no sé, pero medio como lo encontré raro. Porque claro, él dice el invierno, pero el invierno en el polo norte, no en el polo sur, porque en enero es pleno verano. De hecho, en la Antártida en esta época llegan a ser hasta 30 grados de temperatura, ahora. Ajá. 25, entonces lo encontré como raro. Habría que ver ese párrafo, si lo puede encontrar para que lo revisemos, lo comentemos en la próxima sesión. Destáquelo ahí y lo podemos revisar en la próxima sesión propiamente y vamos a googlear entonces esos detalles. Y si es que los detalles son así, no recuerdo exactamente en este momento esa parte de la lectura, pero si los detalles son así, entonces tendríamos algo interesante que criticar sobre el escrito. Entonces ahí habría algo interesante. 700 años son de mentiras según algunos libros, dice Paulina en el chat. Sí, hay bastante tiempo aumentado en la historia del mundo. ¿Para qué? Eso es lo que pienso. ¿Para qué? ¿Cuál sería la idea? Habría que investigar. Puede que haya pasado algo, que la humanidad como que hubo algún acontecimiento que hizo que muriera mucha gente y quedó muy poca gente, y algo hicieron, no sé. Y tendría por que el ver hecho eso de los niños, esa cantidad de niños que aparecieron así de la nada, y eso, ¿por qué habrá sido? Es decir, había muy poca población, algo pasó. Por eso aparecieron tantos niños así de repente en Europa, en Estados Unidos, y eran niños que venían de la nada. Sí. El tema de la repoblación de niños huérfanos es un tema extrañísimo también. Pero está todo conectado. Aquí a principios de 1900 y en 1800 algo sucedió, algo gordo sucedió en la historia. Lamentablemente no tenemos pruebas, tenemos detalles sueltos, pero pruebas así de que sea contundente no tenemos todavía nada. Hay por un lado los niños huérfanos, que sobrepoblación global. Después tenemos las ciudades que están bajo tierra. El tema de los 700 años agregado a la historia. Algo sucedió, hay algo ahí en la historia y es extraño. Yo todavía no doy con el 100% de cuál fue el motivo de esto. No sé si se podrá realmente a esta altura descubrir, pero
pero hay algo extraño con nuestra historia. Bueno, lo dejamos hasta acá. Un abrazo grande, muchísimas gracias por estar, muchísimas.